cuando vos tenés algo teórico, y hay veces que, hoy hablábamos, ¿no? Que hay como otro obstáculo, vamos a acelerar un poco, hay otro obstáculo que es tener una fe superficial, ¿no? Sí. Cuando vos tenés, ¿qué es? Superficial y supersticial, ¿eh? O sea, que es la fe que, por no darle el tiempo a la gente en la iglesia, ¿qué ha pasado? Bueno, vale más una estatua de yeso que la Eucaristía en el altar. Mm. ¿Qué te pasó Eh, a vos, Lucho? Contá, te voy a, contá. te voy a Quiero que contar cuentes eso. un testimonio, por así decirlo. Eh, yo cuando tenía más o menos 17, 18 años, solía ayudar en mi parroquia, solía acompañar bastante al cura, y estábamos en un barrio en una procesión con la imagen de la Virgen. Y yo iba en el coso con el megáfono rezando el rosario. Entonces nosotros llevamos, en la procesión llevábamos una imagen de la Virgen. Creo que era la Virgen de Itatí, si no mal no recuerdo. Y cuando íbamos por las calles del barrio, la gente salía a la vereda, y veía pasar la Virgen, y algunos se sumaban a la procesión. Y había una familia, una familia de gente muy buena, de allá de mi pueblo, que salió con su propia imagen de la Virgen a recibir a la otra Virgen que venía. Bueno, hasta ahí, dentro de los errores comunes católicos, que no entendemos lo que es una imagen, para qué sirven, a quién estamos venerando y todo eso, sería lo normal, digamos. No me canalizo de eso, digamos, porque sería lo normal. El tema es que se les cayó la Virgen, y esta familia era muy devota de la imagen. Entonces se les rompe la imagen, y el hombre, el papá de la casa, se larga a llorar, pero lloraba como un nenito, y lloraba la mujer, el hijo preadolescente, los otros hijos más chiquitos que no entendían por qué carajo había que llorar, pero papá lloraba, mamá lloraba, todos lloraban, ¿viste? Y yo miraba eso y me daba una gana de decirle: muchachos, no lloren porque no va a pasar nada, no les va a caer una maldición en la casa porque se les rompió la estatua de la Virgen, es una estatua nomás, después se compra otra. Eh, lo importante no es eso. eh, y el cura entonces me palmea, me va al costado y me dice: mirá, Luciano, me dice, eso es fe. Ahí está, ahí la terminó de redondear, ¿viste? Claro. Eh, Hice la famosa como interpretación, mal la interpretación de lo que llaman los teólogos la religiosidad popular, que lamentablemente es tan frecuente esa mala interpretación en las iglesias y en los mismos curas, ¿no? Porque, ¿cómo llegó? Estamos leyendo esto del catecismo, las definiciones, que la fe es un don, que la fe es una virtud. ¿Cómo llegó ese sacerdote, con todo lo que había estudiado, espero que haya estudiado, a concluir que eso que él estaba viendo ahí, esa gente llorando, lloraba porque tenía fe? No, si hubiera sido una persona con fe, no, por lo menos, o sea, evidentemente fe tenía. ¿Que me está amenazando con Laura Vicuña? ¿Es Laura Vicuña? Sí, sí. Ah, Pero bueno, está disgustada Laura por esto que está diciendo y ahora aparece San Pablo. Y San igual, Pablo tiene más carácter. Y está igual esa diciendo, Laura es muy, bueno, es muy blanquita para ser la auténtica, ¿eh? Le yo tengo pintaron la esa cara. suerte en mi vida que los tengo a los dos y los dos hablan todo el día, los tengo uno al lado del otro. Bueno, cuidado que no se te rompa ninguno, pero Es un, igual te pro- aviso es, que es un problemón la fe esta que tenemos. Es un gran problemón. ¿Eh? Porque hoy en día tenemos que desandar este camino. Que estos son imágenes, yo tengo en mi casa, pero son imágenes referenciales. No son Barbie y Ken. Que yo juego a los muñequitos y viene uno en visita del otro
¿entendés? Y son dos estatuas que me referencian con una tradición católica de como no había hologramas, ni había películas, se hacían las imágenes para referenciarme. No visitaba Laura Vicuña San Pablo, decía, ¿cuánto sabe San Pablo? Háblame más sobre cuando Dios te llevó al tercer cielo. No, no sucede eso, están hablando tranquilitos en el cielo en este momento ellos dos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros no le decimos esto a la gente, estamos matándoles la verdadera fe, hablando en un idioma que no es el de Dios. ¿Mm? Y cuando una persona está confundida, pasa por esto. Andá al Padre Ignacio, buscate el botellón de agua y la medallita. Esas son cosas que interrumpen tu fe, porque en vez de irte a orar en la Biblia, ir a lo íntimo y preguntarle a Dios qué quiere de tu vida, qué es lo que Él había soñado para tu vida, vos estás buscando el botellón de agua bendita, estás buscando la estampita o te estás haciendo 200 kilómetros de peregrinación para nunca irle a pedir perdón a la persona que le tenías que pedir perdón. Entonces, acá hay un gran problema en lo que pasa. En el siglo XXI, que es el que estamos transitando, Dios mío, no lo puedo creer, en el siglo XXI no podemos seguir con estas cosas. Quedamos ridículos. Quedamos ridículos. ¿Por qué? Porque encima somos gente inteligente. Entonces tenemos que frenar con esto, cada uno en sus ámbitos. Cada uno en sus ámbitos. Y es tradición. Rompamos la tradición. La rompió, había tradiciones que las rompió San Francisco, San Benito, ayúdame. Es una tradición espuria. Es una tradición ajena a la tradición apostólica, porque los apóstoles no enseñaron eso. Entonces, no aparece en ningún lado, no aparece en la Biblia, no aparece en el Catecismo, no aparece en el Concilio Vaticano II, no aparece en ningún lado todo este tipo de cosas, y esto es un momento en la iglesia en la cual había una sola persona que sabía, más o menos, que podía ser un sacerdote, ¿entendés? Y que como tenía 1000 feligreses, pues decía, bueno, listo, quédate enfrente de la estatua de Laura Vicuña y decirle que te ayude con este pecado que tenés, ¿entendés? Y rezá con ella 20 rosarios a Jesús, ¿entendés? Cualquier cosa, ¿no? Bueno, ya no, ya cambiaron los tiempos. Son otros tiempos. Hoy en día casi no hay gente en la iglesia. Hay otra cuestión con las imágenes. Cuando surge el tema de las imágenes, muchas veces los hermanos de las iglesias, los hermanos separados, no me gusta decir los evangélicos porque me parece que nosotros somos tan evangélicos como el mejor de los evangélicos. Los primeros evangélicos. Tratamos de serlo. Somos cristianos. No es que los cristianos son otros y nosotros somos los católicos. Entonces, los voy a llamar, como lo llama el Concilio Vaticano II, hermanos separados, que no están en plena comunión con nosotros. Ellos nos critican muchas veces que en la Iglesia Católica hay idolatría, porque se idolatra, se rinde culto de adoración a ídolos, o sea, a imágenes. Y más de una vez tienen razón. Hay mucha gente que hace eso, pero ese no es el pecado más grave. El pecado más grave es el de no corregir, el de no querer sacar a la persona de esa esclavitud. Dejarlo ahí, ¿no? Como una vez me contaron unas hermanas que fueron a un curso de liturgia en una diócesis cuyo nombre no quiero acordarme, y una persona le pidió al sacerdote, le hizo una pregunta, dice, si yo pongo un vaso de agua, en vez de hacerla bendecir, la dejo 24 horas frente a la imagen del Sagrado Corazón, ¿queda bendecida?
Y no es lo mismo, le dijo el cura, no es lo mismo, pero sí, también, ¿no? O sea, incluso en el curso de liturgia, donde estaba para enseñarle lo que es un sacramento, lo que es un sacramental y cómo se usan para la salvación de las almas, ni siquiera ahí aprovechó la oportunidad ese sacerdote de explicarle a la persona que le estaba preguntando, que tenía sed y quería saber. Está bien, dentro de una gran ignorancia y pensando que era una cosa mágica, equiparó. Bueno, si me bendice el cura este el agua, y tengo la imagen de Jesús, que sube más que el cura, y está con la mano así, y le pongo el agua 24 horas, en algún momento se va a bendecir, pensó erróneamente la señora. Pero lo loco de todo esto es que estemos aceptando, como dice Gabriel, ¿no? Que estemos aceptando esto como normal. Que estemos aceptando esto como normal, ¿no? Entonces, muchas veces la crítica que viene de afuera, hay que saber escucharla también y decir, bueno, sí, el Papa Pablo VI escribió un documento explicando cómo tenía que ser el culto a María. ¿Por qué lo escribió? Porque por todos lados se están cometiendo abominaciones en el culto a María, poniendo a María por encima de Jesucristo. Entonces el Papa tuvo que salir a escribir Marialis Cultus para recordarle a los católicos cuál es el lugar que tiene María en nuestra vida de fe, en la historia de la salvación, y que eso es lo que Dios quiere. Entonces, en nombre de una falsa religiosidad popular o de una tolerancia o una... no se puede dejar a la gente en la ignorancia y que adoren a María porque estaban yendo por un camino totalmente erróneo, ¿no? Pero sin embargo, nos pasa que es lo más común, ¿no? Y después, por otro lado, esto también, ¿no? Que de esta experiencia, lo que me quedó de la experiencia con este cura y en esa procesión, ¿no? ¿Por qué este sacerdote identificaba como una fe auténtica esa fe desviada, supersticiosa, por así decirlo, de estas personas? ¿No? Por así decirlo, no, una superstición. Porque lloraban, porque se conmovían. Sin duda que si vos te encontrás con Dios, Dios te va a conmover, sí, te va a conmover hasta los cimientos. ¿No? Lo vamos a ver en la vida de los santos y lo vamos a ver en los escritos de los santos y en la Biblia y por todos lados. Dios nos conmueve, nos rompe los esquemas mentales que tenemos, nos trabaja en nuestras cuestiones emocionales porque el Espíritu Santo se une a toda nuestra persona. Y nosotros sabemos que es así, como somos una unidad de cuerpo y alma, entonces es normal para nosotros llorar, es normal para nosotros alegrarnos en una oración, es normal para nosotros sentir. Pero porque somos humanos. Pero de ahí a que eso signifique tener una fe auténtica, y no. Y no, porque cualquier persona llora, se conmueve, siente, y si está desequilibrada emocionalmente, va a llorar el doble y se va a conmover el triple, y eso no es signo, sino las decisiones que esa persona va tomando en su vida siendo instruido por el Espíritu Santo, ¿no? Esos actos de fe o los pasos de fe, porque si estamos diciendo que es una virtud, es algo que va a ir creciendo y se va a ir desarrollando a medida que yo voy haciendo actos de fe, ¿no? Está sin audio, Gaby. Está sin audio. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No es lo mismo, como bien decía, el estar cimentado sobre roca. Y para cimentar sobre roca hay que construir. Hay que construir. Si nosotros no construimos, ¿qué sucede? No tenemos nada. Lo único que hacemos somos un montón de futurologías y no tenemos nada. Entonces, ¿qué pasa? Siempre estamos sobre arenas movedizas y al tener este tipo de fe, tenemos arenas movedizas. La gente está en arenas movedizas. ¿Está?
La gente está en arenas movedizas, está todo el tiempo tratando de buscar algo que le llene y no le llena. ¿Y qué es lo que más te llena? A mí, lo que más me llena no solamente es haber recordado un lindo momento de mi vida pasado con Dios, que me tocó el corazón, me cambió la vida, sino lo que más me sirve en la vida de fe es qué me dijo el Señor y grabó a fuego, a punto de que para mí no sea algo, un obstáculo que yo sienta que no lo puedo superar y que va más allá de mi fe. Por ejemplo, no tengan miedo, yo he vencido al mundo. Muchas veces hemos pasado por momentos de miedo, cada uno con sus miedos. Bueno, aparece esa palabra en un momento, estoy cimentado sobre roca, me alegro. Me alegro porque Dios me está sosteniendo, está esta palabra dentro mío. Entonces el día de mañana que alguien te diga, che, ¿y cómo soportaste esto? ¿Cómo pudiste soportar esto? ¿Cómo fue tu proceso? ¿Por qué te veía a lo mejor, ¿entendés? En un momento estabas mal, pero a la vez en algún momento estabas sonriendo? Yo no podría hacer eso. Que vos puedas testimoniar que estabas cimentado sobre roca y el cimiento de la roca es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Vos cuando tenés una fe superficial, por más que mires una estatua, por más que te aferre a la medallita, por más que, no sé, ustedes sabrán qué hace cada uno, ¿no? Por más que hagas alguno de todas esas cuestiones, llega un momento que Dios te va a decir, ¿y para cuándo? ¿Para cuándo vas a empezar a sostenerte de verdad en las cosas que tienen que ser? Pero no echándotelo en cara, ¿eh? Te va a decir, mirá, te veo desgastarte haciendo cosas superfluas, yendo por la superficie todo el tiempo. Y quiere actos concretos del Señor, ¿no? Entonces, sobre todo es esto. En la libertad uno decide creerle y tanto nosotros como la persona que pueda hablar con nosotros tenemos que saber y entender que esto es libertad. Libertad. Y es una opción, como toda opción. Y la fe heredada e impuesta, catequizada, es muy distinta a tener un encuentro personal con Dios. Es muy distinta a tener un encuentro personal con Dios. ¿Por qué? Porque a veces las teorizaciones pueden ser superficiales también. Yo voy a estar en una superficie creyendo en algo. Entonces, es fundamental que tengamos esta fe, que decir, bueno, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra este proceso que estoy haciendo yo de fe? Y si estoy haciendo algo en eso, o estoy esperando que el ángel Gabriel me venga a comunicar algo como le comunicó a María. Miren, San Ignacio de Loyola, nosotros tenemos mucho de ello, lo trabajamos en los retiros espirituales, ¿no? La forma de orar, la forma de introspección, de discernir, los pastoreos y demás. San Ignacio de Loyola, para poder escuchar a Dios, tuvo que trabajar un poquito bastante. No podía dominar su ser y él, con toda su inteligencia, con todo su corazón, con todo su ser, se puso a disposición de Dios. Yo no veo santo en lo cual Dios le haya dicho, no importa, mi querido, cómete, como le hizo al profeta, ¿no? Cómete este rollo. Y el profeta después sabía toda la profecía de Dios, ¿entendés? Y decía, bueno, el gustito era rico, pero no tan rico, era medio amargo al final y bueno, ahí se dio cuenta que había un sacrificio en lo que Dios le estaba pidiendo, que había un algo, pero también había unas mieles. Y estas mieles son las que muchas veces nosotros pretendemos en la vida de fe. Entonces, el hombre al querer creer, tiene que responder, sea como sea, voluntariamente a Dios. Y nadie está obligado, porque esa es la voluntad de Dios, nadie está obligado. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que no estés obligado, no estás obligado.
no sé por qué esta cuestión de decir, tengo la obligación. Cuando vos dejes de decir, tengo la obligación, cuando dejes de decir verdaderamente tengo la obligación, vas a empezar a aceptar las leyes de Dios como los mandatos más amorosos de advertencia para que seas feliz y para poder cimentar sobre la roca. Es lo que dice cuando Pablo habla de las virtudes teologales, ¿no? Dice, frente a estas cosas, la ley está de más, ¿no? Eso bueno, es, ¿no? eso es lo que muchos no entienden. Cuando Claro. él habla de amor, y todos ya te empiezan a decir como pobrecito parafraseaban a San Agustín, ¿no? Ama y a lo que quiera. Claro, como lo parafraseaba Agustín Rossi en el debate, dije, hombre, un funcionario. Bueno, en el debate por el aborto, ¿no? Que para justificar, no por el aborto, antes, por el matrimonio igualitario. Entonces, para justificar el matrimonio igualitario, citó a San Agustín en esa frase, digamos, ¿no? Tergiversando totalmente el sentido de la frase, ¿no? Porque justamente por desconocer, en el sentido que se quiere usar esa palabra, desconocer voluntaria o involuntariamente el lenguaje del amor de Dios. ¿A qué amor se estaba refiriendo ¿A qué San amor? Agustín? ¿A qué amor? ¿A qué amor? ¿Y con qué, con qué, qué bases, qué roca tiene ese amor? ¿Está? ¿Qué roca tiene ese amor? ¿Qué es lo que me dice ese amor? Un amor totalmente libre. ¿Eh? Es un amor totalmente libre. Si nos fijamos, yo la otra vez decía Judas, ¿no? Judas. Jesús amaba al tipo que sabía que lo iba a entregar. Estuvo con él, lo acompañó, lo aconsejó, lo abrazó, le dijo, deja esa revolución que tenés que no sirve para nada, van a morir más todavía prácticamente. Las cosas que le debe haber dicho a Judas, cómo lo debe haber amado, al punto que estuvo hasta el último momento con él. No dijo, lo conoció y dijo, ajá, traidor, vos sos un traidor, ¿entendés? Acordate dentro de 3 años cuando me traiciones, vos sos un traidor, pero no importa, quédate conmigo. No le puso ese peso a Judas. Dios ama diferente. Dios ama con leyes de Él, las únicas, las verdaderas en el amor. Entonces cuando nosotros entendemos eso, todo se va cayendo. Entonces, ¿qué hacer con esto? Poder tener primero un proceso personal, poco cerrando lo que estamos hablando, ¿no? Poder tener un proceso personal en la cual reconocer cada una de estas cosas. Si yo hablo con alguien que tiene un problema, o yo soy el que estoy teniendo el problema, decir, bueno, ¿cómo me voy a sentar a escuchar si Dios existe o no? ¿Cómo me voy a sentar a escuchar si por qué en este momento mi fe decae o no, si ante todo voy a anteponer todas estas cosas que tengo atrás? ¿Cómo voy a hacer un camino en el cual después yo tenga que trabajar y ese trabajo me cueste y enseguida recaigo, no sé qué hacer, no tomo la decisión que tengo que tomar en el momento, me frustro, creo que tengo el te felicito o el no felicito de Dios? Bueno, todas estas cosas son las que yo tengo que ver cómo trabajo para trabajar la virtud de la fe. Miren, cuando a mí me decía un amigo, ¿no? Me decía, la fe no tiene nada que ver con la razón. Y yo decía, las bolas no tiene que ver. Las bolas no tiene que ver. ¿Cómo que no tiene que ver? ¿Cómo haces? ¿Qué, no pensás entonces cuando vas a la iglesia? ¿Sos una ameba creyente que está polulando ahí y se habla con el ficus? ¿Se acuerdan del ficus? Y se habla con la planta, el helecho que está ahí, ¿entendés? Y no. Cuando Dios pide amor es con toda tu mente, con
con todo tu corazón, con el sentimiento, con lo que hay, con todo lo que tenés. Es amarlo. Y ese amor es recíproco. Entonces, ¿qué pasa? Si hoy en día yo le pongo esto decir, no, pero bueno, yo no, ¿viste? La verdad que con los curas pedófilos que hay en la iglesia, un católico no tiene nada que decirme, ¿no? Y nosotros también lo podemos ver. Me van a decir que a ustedes no se les mueven cosas cuando aparecen cosas feas de la iglesia. A mí se me remueve todo, además, se me salta el hombre viejo, quiero salir corriendo a agarrar del cogote al que lo hizo. Me pasa todo eso. Hay que dejar de ser hipócritas, y ser auténticos. Nos pasa eso, nos indigna. Entonces, ¿qué pasa? Yo me acuerdo la vez que fue el primer caso, siempre lo digo, el primer caso de pedofilia que salió a la luz en la Argentina, que fue del padre Grassi. Me acuerdo que terminábamos de predicar en la radio en FM del Rosario un sábado, estábamos por terminar en realidad, era peor todavía. Y estábamos pasando un momento hermoso, un momento que venía de Dios, era un momento hermoso, era una prédica oración, estábamos pasándola muy bien. Y decíamos, qué lindo, la gente llamaba que esto, el otro, y nos llega una gacetilla con la información de que se había descubierto que los casos de pedofilia de esta persona eran reales. Me acuerdo que me puse a llorar como un bebé. Siempre me voy a acordar de eso. Y una de las cosas que yo sabía internamente, dije, estas cosas van a destruir todo lo que sé de vos, Señor. ¿Cómo hacemos? Le dije. ¿Cómo hacemos ahora? Porque no era ese, después empezaron a saltar un montón de casos. Y después me di cuenta, con el paso del tiempo, que fue una gran bendición de Dios que todo salga a la luz, porque fue una avalancha, fue como que todo fue luz. Saltaron todos los casos de perversiones que había por todos lados. Y yo dije, ahí eso es tener idioma de Dios, lo que hablábamos con Lucho, eso es tener idioma de Dios. Yo empecé a ver el idioma de Dios ahí. Y dije, esta sí es tu mano poderosa librando a tu pueblo de herejes, de gente enferma, porque es gente enferma. De herejes y gente enferma. Entonces, esta era tu mano poderosa, esta es tu mano poderosa. Y es un idioma que muy poco lo podíamos ver. Es un idioma que muy poco lo podíamos ver. No podíamos comprender que una persona que supuestamente tenía que ser toda buena, veíamos que era toda mala, y que a lo mejor tenía cosas de buena, pero lo que principalmente se veía era que era toda mala. Entonces se dejó de idolatrar, se dejó todas estas cuestiones, y el sacerdote tenía una función exclusiva en la iglesia. Y tuvimos que todos reformar nuestra cabeza de qué era un sacerdote. De que primero estaba la Biblia antes que la palabra del sacerdote. Primero estaba el catecismo antes que la palabra del sacerdote. Primero estaba lo que decían los obispos antes que lo que decía el sacerdote. Y empezó a hacer un cambio muy profundo en nuestra iglesia, al punto que Aparecida fue uno de los documentos que el Espíritu Santo habla a los obispos para decir, muchachos, este es el tiempo de los laicos, instrúyanse, salgan, misionen, que la gente conozca a Jesús. Entonces, ¿cómo se alimenta la fe? ¿Cómo haces para no caer frente a cosas que pueden suceder en la iglesia o pueden suceder en tu familia? Vamos a ser sinceros. Vamos a ser sinceros. Hay familias que vos decís, ¿cómo un padre abusó de una madre? ¿Cómo una madre le hizo esto a un hijo? ¿Cómo? Es decir, son preguntas que no nos explicamos, que tendría que nacer la bondad en esa gente hacia el otro, y no les nace. Y suceden. Pero si vos estás cimentado sobre roca,
sobre esta roca que es Jesucristo, sobre estos cimientos que ayudó Pedro, Pablo y todos nuestros santos a edificar, y estamos en ella, no se cae la fe, no se cae. No es sencilla, pasaron 2000 años, miles de dictadores, miles de emperadores. El mundo cayó y se rearmó nuevamente, pero Jesucristo sigue vivo.